6 de la mañana, 34 minutos, avanzamos con más informaciones acá en Enfoque Digital. Ahora vamos a abordar un tema con nuestro invitado y también con una llamada que tenemos en línea. Colombia se ha estremecido con el hallazgo en Dabeiba de restos de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, lo que podría ser solo el inicio de nuevos descubrimientos de falsos positivos en el país. Hacemos contacto a esta hora de la mañana con la defensora de derechos humanos, Adriana Betancur Arboleda. Ella hace parte de la Corporación Libertad Jurídica y vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado. Adriana, buenos días y bienvenida a la mesa de trabajo. Buenos días. Adriana, el descubrimiento que se hizo en Dabeiba abre los ojos para lo que sería la aparición de nuevas fosas en diferentes zonas del país, algo que no es nuevo, sino que ya habían advertido algunas organizaciones de derechos humanos tiempo atrás. Hablemos un poco de qué es lo que abre los ojos este nuevo descubrimiento a nivel nacional y también para la zona de la región del Magdalena Medio. Sí, desafortunadamente, como dices, no es algo nuevo, es una situación que ya se había denunciado. En particular, nosotros como Movimiento Nacional de Víctimas solicitamos desde el 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz protección en 16 lugares más, además de los cementerios de Dabeiba. Y pues lo que estamos planteando es que realmente la certeza que tenemos es que más de 26.000 cuerpos de personas no identificadas reposan en alrededor de 420 cementerios en todo el país. Entonces, pues nosotros estamos llamando la atención sobre algunos, pero la situación realmente es muy grave porque estos cementerios justamente están ubicados en las zonas donde están reportadas mayor número de víctimas de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, pues lo que se está planteando ahorita es que si queremos avanzar en la verdad y en los derechos de las víctimas, tenemos que empezar justamente por este tema que es gravísimo y que es de las situaciones más lamentables que tenemos en el país. Adriana, ¿qué los hace pensar a ustedes? Usted dice que tienen la certeza de que hay cementerios en el país donde hay más fosas, donde estarían personas víctimas de falsos positivos, de ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué los hace pensar a ustedes o qué los hace tener esa certeza de la que usted habla? Bueno, por un lado, lo que te acabo de señalar, que hemos tenido el cruce de la información, hemos venido documentando casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre el 2002 y 2009. Los casos que hemos venido documentando de desapariciones forzadas, además de los testimonios de las propias víctimas, de los familiares, y pues también hay además información que han dado los mismos paramilitares en el marco de Justicia y Paz, o la misma información que por ejemplo ha salido del ejército. Cuando tú miras los datos sobre personas dadas de baja en combate que coinciden con lo que aquí lo que aquí se ha llamado falsos positivos, guardan relación con estos sitios, y pues esas certezas son justamente las que estamos ahorita corroborando con informaciones como la de Dabeiba. Nosotros, por ejemplo, ya habíamos llamado la atención sobre ese caso, por eso habíamos solicitado a la JEP medidas cautelares sobre 6 cementerios en Dabeiba, y justo después un compareciente, un militar, dicen en las audiencias que ellos, pues que él tiene información porque directamente él participó en el asesinato de civiles que fueron inhumados en este sitio. Entonces, esa información, digamos, de la documentación de casos que nosotros hemos llevado, empieza a coincidir con esa información, o porque en otros casos ya la teníamos también, porque como te digo, en Justicia y Paz paramilitares señalaron abiertamente que habían asesinado personas y que las habían llevado a discutir. Adriana, ¿de qué zonas del país estaríamos hablando? ¿Están ubicados esos cementerios y esas fosas? Bueno, hay un caso que ya se venía trabajando de tiempo atrás, que es el caso del cementerio del Meta en la Macarena, que es, digamos, donde más se avanzaba. Ya se han recuperado alrededor de 2.000 cuerpos. Muchos de ellos corresponden a ejecuciones extrajudiciales. Nosotros, pues como te digo, en las medidas cautelares que solicitamos, estamos hablando de sitios acá en Antioquia, en el propio Medellín, el Cementerio Universal, a raíz del caso de la Comuna 13, de la Escombrera.
estamos hablando de los cementerios de San Onofre y Rincón del Mar en Sucre, además de dos fincas, la Alemania y el Palmar. En el departamento de Caldas, en un resguardo indígena que es San Lorenzo, y en varios cementerios de municipios como Circasia y Victoria. Y para el caso de Santander y el Cesar, pues estamos hablando de un sitio que es una vereda de Musanda en el municipio de Lebrija. Estamos hablando del cementerio municipal de Aguachica, Cesar, de un lugar que nos han señalado que se conoce como Yomalo en San Vicente de Chucurí, en Santander, y el cementerio Colombia en Cimitarra. Esos son como los sitios donde, digamos, hemos solicitado medidas especiales, porque como te digo, son los lugares donde víctimas nos han señalado directamente con sus testimonios que pueden ser sitios donde estén algunas víctimas. Ustedes han solicitado las medidas especiales. ¿Qué viene ahora o qué esperan dentro de este proceso, Adriana? Pues la Jurisdicción Especial para la Paz conforma una mesa técnica con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, donde se están evaluando los casos. También la JEP ha venido haciendo audiencias. Ya se hizo dos audiencias acá en Medellín sobre el caso de Comuna 13 y sobre el caso de Hidroituango. Acaban de hacer en el mes de octubre fue la audiencia en Cartagena para el caso de San Onofre en Sucre. Están pendientes las audiencias en Santander, en Barranca, en el resguardo indígena de San Lorenzo, y también pues la Jurisdicción Especial para la Paz le ha solicitado información a todas las gobernaciones, a las alcaldías, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio del Interior, que ha hecho un diagnóstico sobre estos cementerios, y viene pues a través de la UIA, que es la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, viene analizando cada uno de los cementerios para determinar cuál es el procedimiento que se debe hacer, porque pues en cada lugar es distinto, hay un contexto diferente. Y a partir de eso pues ha venido ordenando distintas acciones. En Dabeiba se ordenó la prospección y la exhumación porque ya pues había un testimonio directo militar que señaló sitios, pero en otros lugares se ha venido ordenando el análisis de la situación, el diagnóstico de los cementerios o de otros lugares, se ha venido ordenando análisis de la información que reposa en esos lugares. Por ejemplo, en el caso de Medellín también se ordenó la intervención del laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia, donde hay unos cuerpos que fueron llevados de algunos cementerios. Entonces, bueno, y se viene también recolectando información con los familiares para saber exactamente el estado de cada sitio, para a partir de eso pues definir una ruta de trabajo. Adriana, le agradecemos a usted la gentileza de haber atendido nuestro llamado. Buenos días. Que esté muy bien, buen día. Adriana Arboleda Betancur, ella hace parte de la Corporación Jurídica Libertad, defensora de derechos humanos, sobre este tema que ha despertado pues el interés en la última semana en todo el territorio nacional. Vamos a darle la bienvenida a nuestra mesa de trabajo a Dainer Durango. Él hace parte, es coordinador del área psicosocial de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDOS. Dainer, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Leslie, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, Dainer, escuchábamos a Adriana Arboleda haciendo referencia a un panorama a nivel nacional de esta noticia pues que ha conmovido el país, que es el cementerio que se halló en Dabeiba con víctimas, al parecer, de ejecuciones extrajudiciales. Vamos a centrar nuestra mirada en el Magdalena Medio, porque Adriana decía que al parecer también el cementerio de Aguachica está señalado como uno de los cementerios donde posiblemente hay fosas de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuál es el panorama que se tiene a nivel de región? Bueno, sin lugar a duda, creo que uno de los grandes retos que se va a tener a la hora de la búsqueda, de realizar búsqueda de personas dadas por desaparecidas, va a ser el ejercicio de los cementerios. ¿Por qué? Principalmente lo que se tiene y lo que se sabe históricamente también en experiencias que vienen, por ejemplo, desde Guatemala, es que los cementerios, principalmente en aquellos lugares donde se realizan los entierros de los NN, ahí es donde se presume definitivamente que posiblemente van a estar las personas desaparecidas. Y además hay una característica muy particular que pasa, por lo menos hablando particularmente de Barranca. Sí, los cementerios no tienen una regulación como tal, por lo tanto hay unas dificultades a la hora de realizar todo un proceso de seguimiento.
Entonces hemos encontrado casos, por ejemplo, donde la persona que en la época cuidaba o tenía los libros del cementerio se fue, ya se pensionó y se llevó los libros. Entonces ahí vemos uno de los grandes retos, y a nivel de la región del Magdalena Medio no cambia el panorama. Es decir, de hecho en zona rural podríamos encontrar, y de hecho en el proceso de búsqueda que nosotros estamos realizando desde la corporación, hemos encontrado cementerios comunitarios, cementerios que en época del conflicto armado, en el auge del conflicto armado, cuando el actor armado realizaba, por ejemplo, una ejecución, ¿cierto? Dejaban el cuerpo tirado en la vereda o en zona rural. Los campesinos o las personas que vivían en ese lugar ya habían dispuesto, sea porque alguien donó el terreno, sea por cualquier situación, dispuesto un lugar para que a esa gente se le pudiera dar cristiana sepultura. En la región estamos hablando de qué cementerios o de qué lugares donde posiblemente habrían esas fosas, Dwayne. Estamos hablando, nosotros particularmente en cementerios tenemos información de acá de Barranca, particularmente, que ha sido el ejercicio que nos hemos puesto, digamos, a hacer todo el proceso de estudio, pero también hemos identificado no solo en cementerios, sino fosas que, si bien, por ejemplo, hemos encontrado que hay cementerios que tienen desaparecidos en las ciudades, el panorama es mucho peor a la hora de hablar de la zona rural. Allí nosotros hemos encontrado, en este momento tenemos 42 casos entre fosas individuales y fosas colectivas. ¿Y en el cementerio de Barranca Bermeja de qué estaríamos hablando? ¿Qué se presume? Estaríamos hablando… Aquí sería el cementerio municipal, que es la Resurrección, estamos hablando de eso. Sí, correcto. Aquí estaríamos nosotros hablando alrededor de tenemos más o menos la información, sino que eso amerita unos filtros, un proceso de investigación bastante serio, pero estamos hablando de alrededor de 100 personas desaparecidas, incluso podríamos estar hablando de muchas más. Pero digamos que ¿qué es lo que dificulta el proceso de investigación? ¿Qué es lo que dificulta el proceso de identificación allí? Nosotros hacemos varios procesos, uno de ellos es la identificación por contexto, que si bien no es una identificación válida, es una identificación que va a ayudar posteriormente a la identificación ya que se realice por ADN y demás. Y lo que hemos encontrado es que al no llevar unos registros, al cementerio no estar organizado completamente, pues va a imposibilitar, por ejemplo, encontrarlos a todos, o que incluso… tenemos conocimiento de que, por ejemplo, los CNN en algún momento también con las personas que ya están identificadas en un punto fueron mezclados, se cambiaron los lugares y no se sabe definitivamente dónde está ni siquiera las personas identificadas. Acá en Barranca Bermeja, ¿cómo va ese proceso? ¿En qué se ha avanzado? Aquí se realizó hace mucho tiempo, un intento por organizar el cementerio. Sí. Sin embargo, digamos que es un proceso, ya lo decía, un proceso bastante difícil, con unas dificultades no solo logísticas, sino también de tiempo y recursos que en este momento, lastimosamente, no se ha prestado la suficiente atención. Entonces, eso en términos concretos va a ser algo que si Barranca Bermeja le quiere apostar a la búsqueda de personas desaparecidas, tiene que uno de los puntos críticos o uno de los puntos álgidos donde tiene que realizar el proceso de investigación va a ser los cementerios, y para eso tiene que haber una política pública en la cual se organicen los cementerios y se regulen. Hay un caso que es muy conocido acá, que fue el caso del 16 de mayo. ¿Estarían involucradas algunas personas desaparecidas en este hecho, con este caso de las fosas comunes y cementerios a nivel país y a nivel región? Mire, aquí nosotros hemos hallado en cierta forma, en cierta medida, en lo que llevamos del proceso de investigación, un modus operandi. Hemos encontrado que lugares específicos donde podríamos encontrar son lugares donde históricamente se ha tenido control territorial de los grupos armados, sea quien sea el grupo armado. Es decir, en este sentido hay información concreta, por ejemplo, de bases militares, hay información concreta de puntos específicos de algunos cementerios. Entonces, que esté identificado, que esté en el marco de lo que está históricamente y de lo que en el contexto estamos hablando, sí, porque definitivamente aprovechar
las zonas, el actor armado aprovecha las zonas de las cuales tenía control territorial, y eso le permite realizar, sustraer a la persona de la protección de sus derechos y realizar el ocultamiento del crimen. ¿De qué otros casos estaríamos hablando también, aparte del tema del 16 de mayo? No, nosotros estaríamos hablando, en este momento la corporación tiene en su base de datos 300 personas desaparecidas, y hemos decidido en el marco de la participación de las víctimas en el sistema realizar un proceso de búsqueda. ¿Sí? Digamos que ese proceso finalmente va a tener un producto, un informe, un mapa que se va a hacer entrega a la unidad de búsqueda. En este momento estamos investigando, hemos priorizado 43, perdón, de los cuales ya hemos encontrado 37, hemos hecho una localización previa. De esos 37 también hemos ido a visitas a terreno en las distintas zonas de la región del Magdalena Medio. Se dice que esa es una tarea supremamente difícil, ¿no? Y que acá en Barrancabermeja, por ejemplo, el tema del cementerio pues es algo bastante complicado. ¿Qué esperan ustedes o cuál es la solicitud que están haciendo? Porque hay personas que están esperando, pese a que hayan pasado muchos años, tener razón de qué pasó con sus seres queridos desaparecidos. No, indudablemente, y teniendo en cuenta algo, la desaparición forzada es un fenómeno que en la familia genera algo llamado duelo ambiguo o duelo congelado, ¿cierto? En ese sentido, el familiar, nosotros tenemos casos que llevan 20 años desaparecidos, y la familia nos dice, cada vez que un taxi para en la esquina de mi casa, yo siento que es mi hijo. Y es una de las historias que constantemente nosotros vamos a escuchar alrededor de la desaparición forzada, porque no es un delito que queda, no es un hecho que queda solamente en un tiempo específico, sino que es un delito o es una acción que produce unos efectos en el tiempo, y no solo en la familia que estaba allí. Eso también, digamos, reconfigura el núcleo familiar y cambia las formas y la dinámica en la que se presenta. Yo creo que una de las solicitudes y una de las recomendaciones que hacemos es que primero se tenga en cuenta y se conciba el impacto del fenómeno sobre los familiares, y lo segundo es que se debe realizar gestión para todo el proceso de políticas públicas alrededor de los cementerios, pero también alrededor de cómo apoyar, de articular los procesos de búsqueda desde las organizaciones y las instituciones para que se realice una búsqueda efectiva y en la cual la participación de las víctimas sea activa también del proceso. Bueno, Daniel, le agradecemos a usted. Estamos hablando en la región de cuántas personas desaparecidas, cifras pues reportadas, oficiales. Oficialmente nosotros manejamos las cifras de la corporación que en este momento nosotros tenemos. Son 192 que aparecen alrededor de 192.000 casos de desaparición forzada en la región. Nosotros en la corporación manejamos la cifra de los 300 casos de los cuales tenemos las denuncias en la corporación, y de los 43 casos que hemos decidido ya hacer todo el proceso de estudio y de análisis de todos aquellos casos. Le agradecemos, Daniel, por habernos acompañado. Un feliz día. Muchas gracias por la invitación. Feliz día. 6 de la mañana, 53 minutos.